¿Qué tal? No hay ni el puma. Bueno, estamos avisando a los seguidores. Hola, muy buenas. Valores y reinos super puntual. Dios mío. Pues venga, aceptamos. ¿Qué tal? Muy buenas, tiras 20. Esta noche te veré yo a ti. Hombre, Manuel Revilla, presente. Hola, buenas. ¿Qué tal estás? Pues nada, aquí muy ilusionado por estar esta tarde contigo. Menudo fondo que tienes, ¿no? Un poco de vértigo. Es un super cuadro de estos de Nueva York. La verdad es que soy muy urbanita, me gustan estas geometrías así de líneas rectas y tal, puntos de fuga, todas estas cosas. Así estamos asomados en el Empire State. Ya te digo. Contrasta con mi escasa librería. Pues estaba a punto de buscar como escenario también mi librería, pero luego he dicho, jolín, no sé si eso lo hace todo el mundo, voy a poner aquí el cuadro más majo que tengo en toda la casa. Todo el mundo lo sé, yo creo que soy poco original, sí. Vale, pues vamos a presentarles a todo aquel que no te conozca. ¿Quién eres tú? Tú mismo puedes presentarte, que lo harás mejor que yo. Bueno, pues nada, mi nombre es Manuel Revilla Peñaranda y soy un gran aficionado de la fantasía. Siempre me ha gustado mucho este género en todas sus vertientes, ya sea en cine, ya sea en cómic, en libros. Bueno, pues soy gran consumidor de fantasía. ¿Videojuegos Y también? en videojuegos, sí, bueno, fiel al World of Warcraft a tope. Warcraft incluso ya en el antiguo, en sus primeras versiones, que era, jolín, ahora cualquiera ve los gráficos de entonces, pero, Con los pero, monigotes aquellos, sí, sí. pero vamos, era buenísimo, enganchaba muchísimo. Brutal. Y, y bueno, pues en este universo de la fantasía, yo creo que alimentado ya desde la más tierna infancia, pues al final recopilando información y teniendo muchas ideas que bullían en mi cabeza, un día pues me decidí a escribir una historia. La verdad es ¿Y que cuánto tiempo salió, hace que tienes por afición esta de escribir? bueno, pues la verdad es que hace por lo menos 15 años, sí, de empezar a tomar las primeras anotaciones. Yo soy de los que he llevado un cuadernito durante cierto tiempo. De hecho, cuando no tenía teléfono móvil no sabía dónde apuntarme las cosas. El mini cuadernito aquí en el bolsillo de la cazadora y anotándome ciertas ideas. Lo que pasa es que luego sí que tardé años en darle forma. Sí que me sentí durante una época que no era demasiado, no era suficientemente maduro como para escribir la historia que llevaba en la cabeza. Digo, joder, me han ocurrido todavía pocas cosas en la vida. Digo, necesito crecer un poco más para darle profundidad a la historia. Porque Porque en mi ¿cuánto cabeza era tiempo muy, llevas con Valores y pues, Reinos, con esta saga que tienes de fantasía épica? ¿Cuánto tiempo llevas macerándola? pues ha tardado 10 años en escribirse. Vale, Me lo he tomado con calma, pero no es que haya estado escribiendo todos los días de continuo, pero sí que es verdad que a rachas iba escribiendo cuando tenía inspiración y sin forzarme a mí mismo. Simplemente cuando creía que tenía algo importante que escribir, era cuando lo hacía, y si a lo mejor había semanas que no me venía nada a la cabeza, pues paraba. entiendo entonces Tampoco. que tú vas un poco así a tu aire, un poco brújula, ¿no? Que dicen. Sí, la verdad que al principio me hice unos esquemas. Creía tener la historia súper regulada, súper estructurada, pero nada, luego fue creciendo y varié muchísimas tramas. De hecho, eso, a lo largo de los años las hice mucho más complejas, porque al Claro. principio, pues todo era muy sencillo. Si es que también pienso una cosilla, no sé si seré criticado por ello, pero creo que un autor necesita tener ciertos años, cierta experiencia para darle profundidad a sus obras. Muchas veces hay obras escritas por gente muy joven, pero luego al final, y es verdad que son maduros, pero a veces se refleja que los personajes, pues bueno, podrían haber dado más de sí. No, claro. No tiene lo mismo que contar un chaval de 20 años que una persona de 40. Es Ujú. evidente que son 20 años más que hay ahí de vida, ¿no?
Todo eso, claro, esas experiencias, al final los escritores somos lo que reflejamos en nuestras historias. Así que sí, en Sí. parte entiendo que... ¿Qué edad tenías Bu- cuando empezaste? Porque hace 10 años, así por echarte ya unos años, que no lo sé. Bueno, bueno, yo ahora tengo 38, Vale. pero cuando empecé con esas primeras anotaciones, no, hace ya mucho más de 10 años, empecé con esas primeras, bueno, pues pequeños relatos que luego a lo mejor han sido incluidos en la saga, pero eran pequeñas historias que empezaba a escribir a las cuales pues no le llegaba a dar profundidad. Vale. ¿Qué encontramos en Valores y Reinos? ¿Encontramos un mundo conocido o es algo totalmente nuevo, totalmente inventado por ti? Pues en Valores y Reinos vamos a encontrar una mezcla que creo que va a gustar mucho a los lectores. Y es, vamos a encontrar las especies de fantasía clásicas, o sea, vamos a ver pues, los humanos, vamos a encontrar orcos, vamos a encontrar trolls, encontraremos hadas, dragones, pero luego también especies nuevas que he creado en mi bestiario de Manuel Revilla, pues me aparecían especies nuevas con unas características que a lo mejor pues en las especies clásicas me faltaba algo y hubo que crearlas. En un mundo de fantasía no es el que conocemos, pero sí que es verdad que tiene una ambientación pues de la Edad Media que hemos podido vivir aquí en la Tierra. O sea, me ha gustado mucho, por eso te decía, también soy aficionado a la historia e incluso también a la filosofía. Y me ha gustado también profundizar en esos temas dentro de la saga. Entonces, los orcos, para mí no solamente son una horda que acompaña normalmente a un tirano Ya. y es el mata-mata y ya está. Vale. Solo valen para combatir, sino que realmente tienen una cultura, tienen unas tradiciones, tienen unas ciudades y unas reglas por las que se rigen y seguirán a su líder o no, dependiendo de sus pues, Sí, ¿no? de esos deseos que tengan. Claro. ¿Desde qué punto de vista está enfocada esta novela? O estas novelas, Es, mejor dicho. sí, realmente, bueno, es una obra, aunque es una saga, es una obra que tiene su principio en la primera parte y su final en la quinta. No son libros autoconclusivos, tienes que leerlos, digamos, del primero al último para poder saborear toda la obra entera. Vale. Y nos vamos a encontrar con los protagonistas que son humanos y la verdad es que lo quise hacer así para que el lector se sienta de alguna manera identificado con los protagonistas, porque quizá seleccionar otra especie, hombre, luego al final te acabas haciendo, pero al principio puede ser duro. Entonces fue como, bueno, vamos a crear unos personajes que van a ser mi eje principal, que serán humanos, con los cuales creo que el lector se va a sentir cercano, pero luego van surgiendo muchísimos personajes muy interesantes de otras especies que tienen sus capítulos propios y que tienen mucha importancia. Por lo que he leído en las reseñas que te han hecho, he comprendido o me han dado a entender que lo pones difícil a la hora de hacer empatizar con los personajes, básicamente porque es como que no están en el bando correcto de la historia, ¿no? Exacto, exacto. Creo que ese es un punto de vista que a lo mejor se ha tocado poco en el mundo de la fantasía y es un poco en lo que yo creo que mi obra ha tratado de alcanzar. Realmente yo siempre digo que te vas a sentir atraído por personajes que jamás creerías que te sentirías atraído. Porque tenemos muchas veces muchos clichés, tenemos muchos conceptos preconcebidos y te presentan a veces personajes que dices, bueno, este es el malo y este es el bueno. Y Claro. crees que sabes lo que van a hacer. Y en Valores y Reinos no ocurre eso. Vale, perfecto. Esa es la clase de historia que a mí me gusta contar y leer. O sea, que Sí, está ideal. ¿Qué tipo de razas has creado? Porque has dicho que has creado algunas nuevas y pues háblanos un poquito de ellas. ¿Cuál es la que más te gusta, tío? ¿La que más sacas? O no sé, ¿tiene alguna más pues cariño que otra? hay una muy interesante que es la que se denominan los Fuggers. Los Fuggers son, digamos, unos humanoides pequeñitos con la piel grisácea, azulada,
que prácticamente todos son como cabeza y luego un cuerpito pequeño. Y la cabeza realmente lo característico es que tienen unos dientes enormes porque en sí son depredadores. Y entonces actúan, sí, actúan como si fuera pues lo típico de decir, una marabunta de langostas que viene y se come todo. Pues estos personajes serían así. Vienen muchísimos, miles, y allá por donde pasan, arrasan con todo. Si has tenido la mala suerte de cruzarte en su camino, pues probablemente acabas en su estómago. Pero como van tan rápido y van devorándolo todo, lo consumen. Son pequeñitos en sí. Son como pirañas, ¿no? Exacto. Son como pirañas, pero que van por la tierra, van por los bosques, van por los caminos y no hay manera de dominarlos. Es que siempre tienes que huir de ellos. Es una raza guay. Guay de no encontrarse, sobre todo. Exacto, porque ya seas el orco más poderoso del mundo y tendrás un hacha gigantesca, te sentirás desbordado, porque son muchísimos, muy pequeñitos, y vale, sí, al principio puedes manejarte muy bien con el arma, vale, de un golpe te has cargado 5 o 10, no pasa nada, hay otros 100 detrás. 1000, ¿no? Hay otros 1000 detrás y además pues no tienen mucha conciencia, no puedes razonar con ellos ni nada, sienten que tienen hambre y arrasan lo que pillan por en medio. Entonces, esos serán una serie de personas, una especie concreta que nuestros personajes pues tendrán que lidiar con ello, que viven en su reino y que, bueno, si quieres te cuento un poco la introducción y así enlazo con el tema de los juegos. Yo estoy aquí para servirte. Cuento una pequeña sinopsis de la primera parte para que también pues los oyentes que están con nosotros se sitúen. Hola, por cierto, a todos. Exacto. Hola, que veo que además... Es Manuel Revilla, el escritor de Valores y Reinos, para los que acabáis de conectaros. Un saludo para todos, un placer estar con vosotros. Bueno, pues aprovecho para hacer un pequeño resumen de la obra y así pues, la gente que nos acompaña, si no la conoce, pues puede asentarse en el mundo en el que se realiza la acción. La historia comienza con 5 hermanos, que son los que vamos a denominar nuestros protagonistas, aunque a lo largo de la saga incluso vamos a perder el norte de decir, pero ¿estos eran los protagonistas o realmente son estos nuevos personajes? A mí me han valido como un eje conductor, un hilo conductor de la saga, un punto de referencia, porque pasan tantas cosas que si no tuvieras algo a lo que aferrarte, claro, te sentirías un poco perdido. Estos 5 hermanos son 5 hermanos jóvenes, tienen edad pues entre 17, 19, 20 y pocos, están todos bastante juntos. Como y viven en una pero... y viven en una pequeña aldea y son campesinos. Entonces, directamente, pues a su familia los considera, es un lujo haber tenido tantos hijos porque les ayudan a trabajar en el campo. Y bueno, pues viven en una pequeña aldea donde hay un conde, es lo típico que podríamos pensar de un prototipo de aldea medieval, con su castillo en la cima, con su aldea debajo. Una imagen familiar, ¿no? Sí, muy típica de la Edad Media y tal. Muy controladito todo, como sus fiestas y todo muy controladito. Pero de pronto, una noche, suenan las campanas de alarma en la aldea y es porque están siendo atacados por unos dragones. Entonces se producen los primeros incendios. Suerte que no eran Fuggers. Suerte que no eran Fuggers. Sí. Los primeros incendios, la gente que corre, grita, tal. Entonces, pues todos los aldeanos, al oír las campanas, tienen que acercarse hacia la aldea a ver qué pasa, a ayudar a la extinción de los fuegos. Y al principio, pues no entienden nada. Y ahí es donde, en un momento, cuando se acercan a la aldea, creyendo que de lo que tendrían que protegerse es de los dragones, resulta que de lo que se tienen que proteger es que hay una tropa de orcos vestidos con el uniforme de su rey que lo que hacen es haber un poco provocado todo eso, todo ese albedrío, hacer que la gente se acerque a la aldea y atraparlos todos. Sus intenciones es llevárselos a la capital del reino porque su rey los necesita. Entonces,
claro, esta gente que vive a kilómetros de la capital del reino, que prácticamente siempre ha vivido en su entorno conocido, sus bosques, sus tierras de labranza, de pronto se dan cuenta que en vez de venir soldados humanos de su rey, vienen orcos vestidos con las vestimentas, bueno, con las vestimentas de soldado del rey un poco al estilo de los orcos. Vale, claro. Me imagino algún viejo por allí. ¡Traición! Sí, ya no saben qué pensar. Realmente, eso, un poco la lejanía que hace, pues en los tiempos medievales las noticias tampoco es que fluyeran mucho y entonces no saben qué pasa. ¿Por qué la capital necesita gente? ¿Por qué su rey los reclama de esa manera tan con la manera tan brusca de los orcos? Porque no han venido los soldados reales, sino que ha venido esa horda por ellos. Y entonces, pues ahí en ese momento, estos 5 hermanos van a descubrir que el reino donde viven es mucho más oscuro, mucho más peligroso y con una situación política bastante inestable que van a descubrir un poco en sus carnes. Muy bien. Pues muy guay. O sea, que vaya chasco para los pobres aldeanos. Sí. Realmente, bueno, empiezan a surgir sus viejos temores, porque nunca habían visto que un dragón les atacase, siempre eran especies que a lo mejor pues, veías cada X años cruzar el cielo, imponentes, majestuosos, siempre la cultura popular, dragones muy sabios, y cuando de repente les atacan una aldea que tampoco es que tuviera grandes medidas defensivas, empiezan a plantearse qué es lo que está pasando en su mundo, por qué un dragón que siempre les había ignorado en general, por qué les ataca. Claro. Lo que nuestros lectores empezarán a descubrir poco a poco. Vale. O tendrán que descubrir. Muy guay. Y se encontrarán con unos cabezones que se lo comen todo, con orcos vestidos con los trajes de su propio rey, ¿no? Y un poco una locura, claro. Vaya manera de empezar la novela. Con especies que realmente han oído hablar, cuando llega el típico juglar al poblado y canta canciones, pues se creen que muchas veces son leyendas. Claro. Y de repente es cuando ya tienen que recorrer esas distancias, cambian de provincias en el reino, de condados, se acercan a la capital, que es mucho más, bueno, les da un miedo terrible acercarse a la capital. Además, pues esos edificios con los que se encuentran, esas torres tan altas, nunca lo habían visto. No, claro. Y les da un miedo terrible. Además, su propio rey les da muchísimo miedo. ¿Catalogarías tu novela como grimdark? Pues sí, va más hacia ese estilo de que te puedes imaginar en ciertos capítulos esas no sé, caminatas en la oscuridad, ciertos capítulos se desarrollan en la noche, porque además a los orcos les gusta andar más por la noche que por el día. Y lógico. Sí, eso también se tiene muy en cuenta en la obra, y es especies que se sienten más atraídas por el sol. Por ejemplo, los humanos, pues jolín, qué felices somos cuando estamos en la playa, parece que el sol siempre nos anima, nos da energía. Nosotros somos especies que nos gusta vivir en el día, pero hay especies que les gusta vivir en la noche. Entonces, ese choque también, por ejemplo, cuando los hermanos se encuentran con especies que les gusta vivir en la noche y se lo hacen pasar mal porque no están acostumbrados, porque las comidas de los orcos son raras y les hacen vomitar, les llevan ¿Qué cosas comen los orcos? En Valores y Reinos, tengo curiosidad. Pues comen... Seguro que algo comen, ¿no? Sí. Comen un animal que también me tuve que inventar, porque una especie de cerdo, de jabalí, pero bueno, un poco diferente, que les cuesta muchísimo incluso a los propios orcos cazar, porque es bastante esquivo, pero tiene una carne muy sabrosa para ellos, pero bastante horrible para los humanos. A los orcos les aporta muchísima energía y los humanos pues encuentran cierto envenenamiento con ese bicho. O sea, su carne pues no es apta para el estómago humano. Entonces, incluso la convivencia con una tropa orca, con ese tipo de vida, pues la sufren desde el minuto cero. Estos hermanos que has mencionado tienen algún tipo de habilidad, es decir, ¿son guerreros o solo son campesinos normales y van a tener que buscarse la vida? ¿Cómo son estos personajes? Pues tienen todos personalidades diferentes. Vamos a encontrar, inicialmente nos pueden parecer que son pues típicos campesinos,
un poco personajes por desarrollar, por hacerse, porque sus condiciones de vida eran muy de sota, caballo y rey. Eran ir a a labrar los campos, atender a lo que decía el conde y luego pues buscarse su novieta, ir a las fiestas del pueblo. Personajes que estaban por desarrollar. Ahora, una vez que salen de la aldea y se empiezan a recorrer el reino, vamos a ir descubriendo cómo cada uno de ellos se lo toma de una manera diferente. Hay uno muchísimo más guerrero que el resto de sus hermanos, mucho más valiente, mucho más intrépido. Hay otro mucho más razonable. Por ejemplo, el hermano mayor siempre se siente con esa presión de que tiene que cuidar al resto de sus hermanos. Que qué va a pasar si les pasa algo a sus hermanos pequeños cuando llegue y qué le puede decir a sus padres. Entonces, esa responsabilidad del mayor no la tienen los pequeños, que van más alocados. Otro es, por ejemplo, más sensible, todo le afecta mucho más. Eso creo que es también muy bonito, porque aun siendo hermanos, siempre con esa idea de vamos a mantenernos unidos, que luego ya veremos a lo largo de... Bueno, ya en la propia primera parte se van a encontrar con apuros en lo de mantenerse unidos, porque no va a ser tan sencillo. Tienen esa sensación de mantenerse juntos, pero a la vez cada uno lo siente de una manera diferente. Hay unos que se van a adaptar mejor, hay otros que es imposible que se adapten a esa vida, y creo que también profundizar en ellos le va a gustar al lector, porque con alguno evidentemente se va a sentir identificado. Pues, esto me ha hecho recordar una pregunta que me ha hecho Prisca Nerin para ti, una vieja amiga tuya, supongo ya. Sí. Escritores locos, ¿no? Exacto. Me he enterado de cosas. Un saludo para todos los locuelos. Me parece que por aquí he visto un par. Pues la pregunta era si te habías inspirado o te habías basado en alguien real para alguno de los personajes. Me han ido inspirando algunos personajes. A veces son extractos que cojo, veo alguna película y me gusta, pues a lo mejor alguna escena de algún personaje que ha intervenido, que se ha comportado de tal manera. Normalmente me suelen gustar personajes complejos y a lo largo de la vida, ya no solo con referencias en las películas, sino con tu propio trato de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tus tal, pues que dices, joder, esta persona que se ha comportado de una manera así o tal, pues a lo mejor si lo profundizas un poco y por la noche le das una vuelta, le sacas también jugo a eso. Estoy seguro que de un jefe se saca un papel perfecto para un rey déspota. Bueno. Hay muchísimas referencias. Muchísimas referencias de muchísima gente con la que nos vamos encontrando en nuestra vida. Claro. Pues sí, entonces Prisca Nerin yo creo que se va a dar por contestada. ¿Qué relación tienes tú con la música? Porque incluso tienes un par de canciones que están basadas en tus novelas. Bueno, en tu saga, en tu... ¿Cómo lo llamaré ya? No sé. ¿Tu obra magna? Sí, yo ya lo llamo el universo de Valores y Reinos, porque engloba muchísimas artes. Esto empezó siendo como una obra literaria, puramente escritura, letras sobre un papel, pero poco a poco ha ido cogiendo muchísimo cuerpo. A veces un poco por carambola, a veces de manera buscada. La relación con el mundo de la música, por ejemplo, ha sido gracias a Instagram. Porque llegado a un punto, cuando lancé la primera parte, que ahí viene una cosa muy compleja que los amigos escritores se sentirán identificados. Es muy duro escribir una obra, pero casi tan duro es luego en el mundo de la publicidad, de la promoción, de un poco búscate la vida. Casi peor. Es durísimo, sí, es durísimo. Sí. Entonces, escribir es fácil, sí, comparado con eso. Bueno, al menos estás tú tranquilo en tu habitación te lo pasas bien, te diviertes, te agrada, sí. ¿no? Pero luego tienes que publicitarlo, es otra cosa. Te echas carcajadas tú solo, o lloras con tus capítulos que te han salido de lujo tristes y tal, pero luego ponte de cara al público, vende tu obra, a ver cómo lo haces. Y bueno, pues en una primera instancia, pues con las redes sociales, pues creando perfiles, haciendo esas primeras publicidades y luego pensé, jolín, hay gente pues a lo mejor que no le gusta tanto esas lecturas, esas reseñas, sino que necesita algo más de acción. Y yo creo que Valores y Reinos tienen mucha sustancia de acción. Bueno, hay batallas épicas, hay combates al más puro estilo medieval. A mí, que me encanta todo el tema, bueno, soy
muy aficionado al tema batallitas y tal, y entonces me he recreado en algunas. Entonces digo, jolín, pues de aquí hay mucha acción que sacar. Necesito algo que no sea puramente letras para atraer a algún lector. Y se me ocurrió lo de los book trailer, que también está muy de moda, pero no Muy me... chulos los dos que tienes. Sí, y entonces empecé un poco pues a buscar, por un lado, cuál iba a ser el contenido y luego cómo un poco lo iba a hacer florecer, hacer que tuviera más, pues más atractivo. Entonces, las ilustraciones las ha realizado mi ilustradora. Yo he apostado muy fuerte por la ilustración. Ya desde el minuto cero, las portadas, no quería una portada estándar, ni quería un fotomontaje, ni quería nada que estuviera ya hecho por sí, sino que directamente, pues con Amparo Madera Albors, que le mando también un saludo, una gran ilustradora que con la magia de Internet también la conocí un poco de carambola. Ha creado ya no solo las portadas, sino también es la que ha puesto cara a los personajes y ha creado ciertas escenas concretas que la verdad las ha sabido plasmar con mucha maestría. Esas ilustraciones me han valido de contenido para el book trailer. Y luego un poco buscando música, también igual, con la magia de Internet y con la magia de Instagram. Sí, las redes sociales de hoy en día, que sí, nos unen a todos. Exacto. De alguna manera coincidí con un grupo de Argentina que está en un pueblecito que está al lado de la ciudad de Córdoba. Bueno, pues de alguna manera yo contacté con ellos contactaron conmigo y hubo feeling, sobre todo con León Muñoz, que es el guitarrista y que a su vez es un poco el espíritu del grupo Trunks Project. Y hubo una simbiosis. ¡Pum! Enseguida encajamos de decir, bueno, pues a nosotros también nos gusta ese estilo de heavy metal épico, aunque tocamos muchos estilos, pero estamos ahora muy centrados en ese tipo de música. Y digo, jolín, pues yo necesito una música para una canción para el book trailer. Con 2 y 2 o 4. Y entonces, vamos, de ahí surgió una oportunidad de trabajar juntos y realmente han hecho un gran trabajo. Ellos son los que han compuesto esas melodías que, digamos, musicalizan el book trailer, que le dan ese espíritu y luego, a su vez, pues se ha convertido en una manera de ellos, bueno, han recibido ejemplares, por supuesto, los han devorado con mucha pasión porque también son muy aficionados a la fantasía, les encanta participar en este proyecto, lo cual yo estoy muy orgulloso de ellos y han tenido a bien hacer temas largos inspirados en las distintas partes de Valores y Reinos. A cada parte, son 5 partes en total, esta pentalogía, le han sacado un poco el jugo, lo que más les ha gustado de la historia. Ellos tienen libertad creativa y han compuesto diversos temas. Esto también ha supuesto que para ellos ha sido un reto, puesto que con mis canciones, eso también me llena de orgullo porque ellos han demostrado hacer unas canciones muy buenas y han sido seleccionados como mejor guitarrista revelación, mejor grupo emergente, y eso les ha llevado a que en un disco que estaban haciendo en México que se llama Guitarra Tónica, les seleccionasen para poner una canción dentro del disco, como los mejores grupos en Sudamérica emergentes. Y entonces seleccionaron la canción de Valores y Reinos para incluir en ese disco de Guitarra Tónica. Con lo cual, ¿quién me iba a decir a mí que una canción de la saga iba a estar en un disco de los mejores grupos de heavy metal en Sudamérica? Es que es increíble. ¿Tienes muchos lectores en Sudamérica? Pues voy poquito a poco abriéndome camino. Creo que esto también, una estrategia de la editorial, permíteme hacer referencia a ella. Sí, por supuesto. Si tú estás contento con ella, habla todo lo que quieras. Nova Casa Editorial, sí, la verdad es que contento porque me ha dado oportunidad de digamos, hacer realidad este sueño de publicar la obra. Además que me ha permitido incluir ilustraciones en su interior. No me ha puesto ninguna pega a utilizar esas ilustraciones de portada. Creen que le he dado una marca personal y yo muy contento con ellos.
y, joder, he perdido un poco el hilo de lo que iba a decir. Con el público en Sudamérica. Ah, sí. Me han permitido, a través de un poco esa distribución que ellos hacen de sus libros, pues poco a poco ir incluyendo ejemplares de Valores y Reinos, un poco para tantear el mercado. Y la verdad es que de momento está teniendo buena aceptación. Muy bien. Hacen muy buena distribución. ¿Es fácil adquirir este libro en Sudamérica, entonces? Sí, lo que pasa es que a veces hay que pedirlo bajo demanda. O sea, está en todas las bases de datos. Vale. Y cuando a lo mejor porque bueno, pues de los ejemplares que llegan allí, una vez que los distribuyes, pues a lo mejor hay un ejemplar, pues cada X librerías. Si no lo encontrases, se pide y enseguida llega. Vale, o sea que sí que es posible comprar tu obra en Sudamérica. Bueno, sí. ¿Está en Amazon también? Está en Amazon, está en muchos portales de venta. Bueno, aquí en España, por ejemplo, lo podríamos encontrar en la Casa del Libro, distintas librerías con nombre propio de Madrid y bueno, y para los lectores que quieran leer en digital, pues también lo pueden hacer. Al menos hoy en día se encuentra la primera y la segunda parte, pero en breve encontrarán las 5. Vale, entonces las otras 3 no están publicadas, ¿o sí? En papel está publicada hasta la parte 4 y la parte 5 tendría que haber salido ya para este pasado día del libro, pero con la situación actual se ha paralizado un poco las imprentas y tal, y el lanzamiento no se ha llegado a materializar. Pero está toda la saga completa, todo terminado, y es lo que se dice, ¿no? Poner las rotativas en marcha y imprimir los ejemplares y hacer el lanzamiento ya oficial en cuanto se pueda. No, supongo que no tardará mucho. Espero. Sí, bueno, poco a poco, ¿no? Estamos en desescalada. Vamos a cruzar los dedos, que vaya la cosa bien y podamos disfrutar otra vez de esos eventos y ferias del libro y demás que tanto nos gustan. Pues sí. Me habías comentado que tenías unas cuantas anécdotas por ahí que querías contar. Bueno, ¿O ya las has contado? No, bueno, esta saga, la propia saga en sí ya tiene anécdotas en su contenido y luego a mí como un autor novato que va a sus primeros eventos, pues me han sucedido muchísimas anécdotas también. Bueno, a ver, voy a mirar qué hora es porque, a ver, son las pues 25, aún tenemos un ratito. Máximo tenemos hasta las 8. Cuenta anécdotas de escritor primerizo. Pues sí, bueno, de equivocarme de sitio donde se hacía el evento y al principio ir con mi propia cajita llena de libros, recorriéndome, qué decirte, kilómetros para localizar dónde me tenía que poner, a ir aprendiendo a que, por ejemplo, los libros, cuando vas a un evento, yo ya me suelo echar en el maletero del coche lo que es la estructura de un carrito de la compra. Y así es muy fácil. Como igual que llevamos a lo mejor un cartón de leche, pues me echo mi cajita con los libros y ya no tengo la necesidad de ir con todos los libros en brazos, que eso, vamos, me ha dejado trauma. Porque los libros pesan y un montón. Ya te digo. Y luego, pues, de estar también en esos primeros eventos, pues donde colocas tus libros y ver un poco cómo se organizan otros lectores, lo bien montados que tienen su puesto. Y al principio decir, ostras, qué novato soy, que ni siquiera me he traído a lo mejor mi hojita que diga aquí firma. Yo con mi libro. Yo aquí con mi libro, unos los ponía de pie. Sí, unos de pie, otros tumbados, y digo, madre mía, esto no, me tengo que poner al día en esto, porque si no la gente en estos eventos pasa de largo y hay que dar a conocer la obra. Así que, bueno, pues también dentro de la cabeza, te digo que yo no es que piense que vaya a ser un escritor que vaya a vivir de la escritura, sino que simplemente mi mayor deseo es dejar un trabajo bien hecho, que se sientan muy, muy satisfechos los lectores de haber invertido su tiempo y su dinero en mi obra. Y entonces, pues me gusta hacer las cosas bien. Y viendo un poco cómo se organizaba los eventos, me dio la idea de que yo también tenía que tener un poco mi marca propia.
Y mi marca propia también fue pues darle ese ambiente medieval al sitio donde voy. Y, por ejemplo, aquí tengo mi reproducción de la tizona del Cid, ¿Que te la llevas a todos los eventos? ¿O qué? que me la he llevado a muchísimos eventos, porque es genial luego hacerse una fotografía con una espada en posición Conan. ¿A quién no le gustaría hacerse un selfie o una fotografía con una espada tan mítica? Hombre, es una Eso pues, idea cojonuda, ya te lo digo. Yo esto me lo apunto. O sea, si un día me sí, ves sí, en una sí. foto con una espada al rollo Conan, ya sabes de qué va. Te doy las gracias ya. La verdad es que es muy divertido, o sea, surgen muchas anécdotas, a los niños les encanta, no está afilada, es bastante Roma, con lo cual no hay ningún peligro, pero ya llamas un poco la atención. Y luego, aparte, pues me encanta el mundillo del merchandising, me he metido, afortunadamente, bueno, pues conozco un poquito gente que está metida en ese mundo y me he podido acercar a él. Y bueno, pues voy a beber mi tacita de Valores y Reinos, un poquito de agua, o a lo mejor, pues, el mundo de las camisetas con las ilustraciones de Muy chulas. el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O bueno, pues ya que estamos así, Toda la lista de merchar aquí. las camisetas con Con los 5 hermanos. la ilustración de los 5 hermanos. Aquí podemos ver un poco pues el aspecto que tienen. Me hizo muchísima ilusión que yo sin llegar a describírselo, simplemente con las descripciones que hay en la propia saga, la ilustradora pudiera representarlos también. Porque ya una vez que los vi, supe que eran ellos, que los había captado perfectamente. Así que, bueno, pues ir ya a un evento con ciertas cositas de la saga y con tu música, porque a veces pues me llevo mi altavoz y pongo las canciones de Trunks Project para animar un poquito, que la gente diga, oh, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está tan animado? Pues mira, heavy metal épico del bueno para ambientar esta saga de Valores y Reinos. Aquí un montón de preguntas. De hecho, aquí había algunas preguntas que han ido haciendo y no nos hemos pillado nada. Madre mía, cuántas cosas Pues hay aquí por nada, leer. Uf, atiende ay, y ay, ay, dispara ay. cuando estés listo. Madre mía. Mira, hay un montón de preguntas aquí, de cosas. Sí, bueno, tengo a Dementores aquí entre el público. Dementores es, porque no lo conocerás, pero es el maestro de las preguntas extrañas, que viene a todos los directos a hacer las preguntas más raras que se le ocurran. Y yo, si quieres, te leo alguna suya. Mira, aquí dice, Sí, sí. si fueses a recrear la escena de una película de Rambo donde empieza a reventar gente con un minigun, una minigun, ¿qué Con una personaje mini. tuyo lograría representarlo? Dejando pregunta para después. Dementores, me vas a dejar loco un día. De verdad que... Bueno, pues sí, yo creo que en Valores y Reinos vamos a encontrar unos cuantos personajes que podrían ir con una minigun si estuvieran en un mundo más actualizado, metidos en una guerra a tope. Por ejemplo, un orco con el que luego la gente se siente también familiarizada, aunque es muy bruto, que se llama Druma, que pondrá en bastantes apuros a los hermanos. Sí que es capaz de... Él va con un hacha, con un martillo, con lo que haga falta. Si le pusieras una minigun, también iría. Y si metido, o sea, si tuviera que ir él solo, sin ninguna orca detrás, también se metería. En el tema del combate está algo loco. Por cierto, a ver, madre mía, cuántas preguntas. Dementores te manda otra que creo que es de Argentina, o si no de Argentina, por allí también estará contento de que te hayan hecho música por ahí sus Pues compatriotas. sí, que Y busque Trunks Project de Río Cuarto. Es el pueblo donde los localiza. mira, dice, ¿los ogros y criaturas que menos se adaptarían a vivir con humanos tienen algún tipo de juego? ¿Algo como el truco élfico o algo así para pasar el tiempo? Yo ya te he avisado. Bueno, Ver, lo bueno de... Pues contaré también una anécdota que aparece ahí que quizá le vaya a gustar. Por ejemplo, hay una especie también muy importante dentro de la saga que son los trolls.
Y hay muchas representaciones de trolls, es lo curioso. Puedes encontrarte desde trolls pequeñitos con los pelos de punta, en plan juguetito, o trolls enormes, o trolls como por ejemplo de David el Gnomo, o en mi especie, que son un poco más parecidos a tipo Warcraft, ¿no? Estos trolls delgados, colmillos, delgaduchos, exacto. En esta saga, pues son más de ese estilo. Y cada uno, pues eso, tiene sus creencias. Cuando no están conformes el uno con el otro, lo que hacen es un corrillo en el cual se entretiene toda la aldea de trolls y hay dos que salen a pelear directamente y un poco, pues, con sus técnicas particulares, ya que tienen unos brazos muy, muy largos y la potencia de sus golpes es fuerte, pues es un poco la diversión de la aldea. Que hay, eso es un poco el ojo por ojo, ¿no? Que hay un enfrentamiento entre dos vecinos en un poblado troll, pues venga, vamos a divertirnos, hacemos un corrillo y que se maten ahí. Y no pasa nada. Es muy humano, en el fondo no están tan lejos. Mira, No. te preguntaba hace un rato ya, porque claro, es que no sé, ha pasado un montón. Y te decía, ¿el pasado medieval te inspira también para el entorno del libro? Muchísimo, muchísimo. Yo he cogido muchísimas referencias de lo que ha pasado pues, en nuestra propia historia de España. Ya hemos tenido una Edad Media muy rica realmente. Ha pasado de todo. Todo tipo de reyes, con todo tipo de personalidades, enfrentamientos pues mil y uno, en todo tipo de medios. Y muchas veces cuando lees la historia real dices, o sea, esto parece pura fantasía. Sí. De todas las cosas que han ocurrido. Y sí, he cogido un poquito de la historia real para inspirarme. Ya no solo en la ambientación, que me gusta que la gente, aunque es un mundo de fantasía, siempre digo que la gente va a sentir que es una historia muy real. Porque la ambientación enseguida se la van a imaginar, porque las tramas que aunque estén hablando entre un troll y un orco son problemáticas políticas que a lo mejor hoy en día las podríamos tener. Pero no van a resultar familiares, ¿no? Es esto de contar la realidad a través de la fantasía. Sí, esa es una herramienta que yo creo haber usado. A ver si la he escondido bien para que la gente no reconozca referencias reales, pero sí, hay mucho que sacar de ahí. Anaís Hansen, bueno, no sé si te he interrumpido, si no te hago la pregunta. No. ¿Sí? Te dice, ¿cuál es el personaje al que le tienes más cariño? ¿Eso existe? Pues me gustan muchos personajes en la historia. Los hermanos es evidente que, puesto que de alguna manera son los protagonistas, me gustan. Me costó meterlos en ciertos conflictos, porque les he hecho sufrir en la saga. El lector los que ya lleven la saga más avanzada ya se habrán dado cuenta. Pero hay muchos personajes con los que te encariñas y de distintas especies, además. Hay orcos con los que realmente dices, jolín, con este orco yo me iría a tomar cervezas, aunque luego a lo mejor el tío se mete en un lío y me complica la vida, pero... Ese es el típico amigo follonero que hay que evitar, que es mejor de día cuando no bebe. Es mejor de día, efectivamente. Y bien vigilado. Mira, Ulises Fernández te dice, la verdadera pregunta es, ¿cuántas cosas tiene con su logo? Bueno, pues el logo de Valores y Reinos me costó sacarlo un montón. Hice distintas cosas. Muestra. Este es el libro. Ver, al final, el logo es tan sencillo como esto. Estos son las dos columnas de la capital del reino. Es una más grande que la otra, porque en la portada ya se ve así. Una es más alta que la otra. Vale, que el logo no te salió caro, ¿eh? No, el logo, bueno, y anda que no le di vueltas. Pero debía de ser sencillo para que luego yo lo pudiese reproducir fácilmente. Como, ¿cuál sería el logo de Valores y Reinos? Pues sí que me lo llegué a plantear y le estuve dando muchas vueltas. Y al final dije, tiene que ser sencillo. Pues nada, 2 columnas, Times New Roman, una con una fuente un poco más grande que la otra, para reflejar las dos columnas de la capital del reino. Porque además ese símbolo de las 2 columnas lo llevan luego los soldados en sus armaduras y lo llevan en las monedas, por ejemplo. El revés de las monedas también son las 2 columnas. O sea, es un símbolo que aparece muchas veces. ¿Te lo tatuarás?
Te pregunto yo, ¿eh? Pues la verdad es que soy un poco miedoso para Es los decir, tatuajes. son 2 columnas, no te va a doler mucho. Me, me gustan muchísimos diseños, pero luego a la hora de la verdad, luego no he atrevido nunca a hacerme un tatuaje. Pues tu logo es ideal para empezar y quitarte el miedo, no te vas a Sí, dar ni cuenta. cuando me quiera dar cuenta ya está hecho. Ya está. Qué bueno. Bueno, pues se puede plantear, ya veremos, ¿eh? Depende de a dónde lleguen también, dónde lleven mis lectores la saga. Ahí Quizá a está. lo mejor me lo planteo como un reto a futuro, si la cosa va bien. Pues está guay. Y una pregunta, a ver si había otra cosa por aquí que quería decirte, a ver si no se me va. No creo que no. A lo mejor lo he perdido. Yo que sé, van saliendo tantos comentarios aquí que eso me un poco Ujú. loco. Bueno, tengo más preguntas de dementores, pero me da miedo leerlas. No sé si son preguntas ya. Yo creo que dementores pues, va desvariando aquí. No, me Sí, parece sí, que ya lo tengo. la verdad es que creo que va a quedar muy satisfecho si le gusta este mundo de la fantasía y ver cómo los personajes se llevan al límite, le va a gustar esta saga. Perfecto. Yo tenía Y una, si le una gusta, pregunta más, pues dime, dime. que estaba por aquí en medio y ya se me iba a pasar. Influencias. ¿Cuáles son tus mayores influencias como escritores? Bueno, pues voy a decir a lo mejor un título que normalmente no suele decir la gente. Pero me gustó mucho El ciclo de la puerta de la muerte, que De es Margaret Weiss. una ¿Sí? historia. Me haces dudar ahora. Creo que luego Eh, lo consultamos. Que ahora me baila el dato. no, lo tengo aquí. Ah, Lo ¿lo tengo justo tienes? aquí, sí. Pues mira, nos sacas de duda. Margaret Weiss y Tracy Hickman. Dragonlance, Exacto. punta pala. Fíjate, fíjate. Pues Qué me a mano gustó lo tengo, mucho. qué suerte. Ole, oh, pues sí. ¿Ves? Eso es lo bueno de tener una estantería llena de libros detrás. Muy bien visto. Pues me encantó la historia. Me encantó además toda esa descripción que hace de los mundos. Me encantó un poco cómo le va dando forma hasta el final. Y, y la verdad es que, digamos, puede ser un primer referente, un embrión de referente de este mundo de fantasía. Y luego también diré otro título de Tolkien, que quizá no sea el que más le gusta a la gente, pero a mí me gustó mucho, que es el Silmarillion. Hay gente que lo considera muy aburrido, que pues, una historia detrás de otra, cientos de personajes, pero la verdad es que me gustó mucho. Yo fui de los que un amigo me dijo, ¿conoces Tolkien y su obra tal? Esto, pues, siendo yo pequeño. No conozco nada. No, pues tiene un montón de obras, te recomiendo que las leas. Digo, pero ¿esto cómo va? ¿Cuál es el orden? ¿Por Y me cuál dice, hombre, empiezo, no? el orden cronológico, lo normal, pues a lo mejor empiezas con el Hobbit, que es con el que más te va Sí. Señor de los Anillos, tal. Y me dice, no, el orden cronológico sería el Silmarillion, el, el Hobbit, luego el Señor de los... Pues me lo dijo así y dije, bueno, pues nada, yo, sin haberlo conocido, digo, pues ala, Silmarillion. Y cuando me enfrento ahí a esas primeras páginas, digo, Hombre, madre mía, ¿dónde me he metido? depende de qué edad tuvieras, podría ser muy hardcore eso, ¿eh? O sea, Sí, una sí, sí, cosa muy, muy dura. durísima. Yo Mira, recuerdo que también intenté leerlo por esa edad, ¿no? A los 15 o así, y no fui capaz. Y sí, de hecho ahora lo estoy releyendo y voy por la mitad así, y no soy de leerlo muy seguido. O sea que, y soy fan de Tolkien también, pero es que, joder, pues no es literatura para todos. no, pero hay algunas historias que las entendí mejor, porque es verdad que cuando la lees siendo muy, muy, muy joven, hay algunas que entiendes mejor, otras que entiendes peor, hay algunas que no se te quedan bien en la cabeza, pero sí que me llamó mucho la atención porque era el primer libro que me leía así, tan relatado, decenas y decenas de años, siglos, todo lo que pasa, cómo va Sí. variando todas las especies. Joder, me dio el concepto de evolución, que luego también en la saga yo también lo he incluido, pues gracias al Silmarillion. De una historia a lo mejor la puedes contar que pasa en 2 días y Claro, otra historia la puedes contar que pasa en varios años. claro. Y eso es un poco también lo que vamos a ver en la saga. ¿Dirías que tú te consideras un escritor descriptivo? Sí, me gusta describir. A lo mejor ese también es un poco mi defecto.
Hay gente que valora mucho los diálogos y dice, bueno, la profundidad de una obra es lo que desarrollan los personajes a través de los diálogos. Pero a mí, si me quitas las descripciones, es que no sabría darle la ambientación a esta saga. O sea, es que había un mundo entero por describir, un montón de especies que necesita el lector conocer y que cada una tiene sus características y que es verdad que vamos a encontrar ciertas páginas de descripción, quizá no tan profunda como la que hacía Tolkien, que a veces decías, ostras, un montón de páginas describiendo un bosque. Pero sí que es verdad que hay zonas o hay partes de la obra que sí que me ha gustado describir, porque creo que a lo mejor pues enriquecían. Claro, está clarísimo. Aquí cada autor tiene un estilo propio y te puede gustar más o te puede gustar menos. Así como a mí me gusta mucho escribir y leer diálogos, sé de mucha gente que cuando se encuentra con esto también le echan falta pues toda esa descripción y ese contexto, ¿no? Y luego te preguntan, pero ¿por cómo empiezas con un diálogo si no has explicado nada? Pues mi novela, por ejemplo, empieza con un diálogo y la gente, ¿pero dónde está la descripción? Bueno, pues yo entendí que no tenía por qué haber descripción y otros entenderán que la descripción es más importante que el diálogo. Eso, ¿No? eso también forma parte de las herramientas que usas como autor y si te puedes sentir perfectamente cómodo con diálogos y claro. ambientar una escena solo un poco con lo que hablan los personajes. Yo eso lo valoro mucho porque no es concretamente la herramienta con la que me sienta yo más cómodo, pero oye, lo valoro también. Pues mira, he mirado la hora, nos hemos comido la hora a saco de una manera brutal. O sea, en cualquier momento me dará el aviso de que nos echará patadas, así que te voy a dejar aquí unos minutos para que te despidas y si tienes que decir alguna cosa más, pues es tu tiempo, no esto como en política, este es tu minuto final. Mi minuto de oro, jolín. Ese, algo así. Aprovéchalo. Vende a Cronia. ¿Es Cronia o Cron? ¿Cómo es? Sí. Concretamente la capital del reino se llama Cronia porque el rey se llama Cron. Perfecto. Eso también, ese Cron, aquí se escribe, en mi saga se escribe de una manera diferente, más relacionado casi con Cronos, pero también el Cron de Conan, que también era por Cron. Por Cron. Dos buenas referencias en una, está bien. Sí. Yo he ido captando cositas que me han ido gustando de distintas obras que hemos visto a lo largo de nuestra vida y alguna que otra referencia para aquel lector observador que le guste mucho coger el detalle, las va a disfrutar. Valores y Reinos, aprovecho ya mi minuto de oro, me pongo como un político. Valores y Reinos es una obra para un público adulto, exigente con la lectura, creo que aporta un punto de vista nuevo y que se van a sentir satisfechos al leerlo. Tiene tramas muy complejas, tiene tramas muy profundas, hay muchos personajes, por eso luego el libro incorpora en sus últimas páginas el listado con los personajes, por si acaso el lector en algún momento se siente perdido, que se pueda encontrar. Primer capítulo con la leyenda, descripción un poco del mundo donde se va a realizar toda la historia, que era necesario hacer esa presentación. El mapa, ¿cómo no? Porque eso a mí me encanta, siempre todas las historias que tengan un mapa para saber un poco por dónde van los personajes, si no, quizá me siento un poco perdido. Y luego estas son las ilustraciones que he incluido yo, estas son hechas con mucho amor para enriquecer la obra. A mí siempre de pequeño me ha gustado mucho encontrarme con ilustraciones. A veces se te puede hacer muy pesado un capítulo tras otro. Quizá eso es algo, podemos considerar infantil, pero a mí me encanta encontrarme ilustraciones que rompan un poco la lectura y me lleven a desarrollar más esa imaginación de ver qué personajes son, por dónde van, por dónde pasan. Y eso también lo van a encontrar en esta saga. Y luego, pues, mucha diversión, mucho sufrimiento, partes muy oscuras y que satisfarán todo tipo de lectores. Pues eso ha sido la entrevista de hoy con Manuel Revilla, el escritor de Valores y Reinos. Muchas gracias por haber venido a la posada.
Encantado de que me hayas invitado. Me he sentido muy cómodo. Sacar un libro, pues te pasas por aquí y nos lo cuentas también un poco y que la gente te conozca. Pues nada, será un placer volver a estar aquí con vosotros y con toda la gente que ha participado en nuestra conversación, que la verdad es que ha sido muy, muy amistosa y muy cordial. Y nada, pues animo también a los lectores, quien no lo conozca o quien se haya metido un poco por mi parte, a leer tu obra, que Cosas de también Goblin. merece. Exacto, ahí detrás está, además. Pues muchas gracias, Manuel. Un placer y me alegro de haber charlado contigo. Ha estado muy bien. Igualmente, Nos un vemos en la saludo. próxima y saludos a todos y todos los goblins y orcos y orcas que han estado por aquí viéndonos en la posada y muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista o lo próximo que se haga, que no sé qué será tampoco. Todos son bienvenidos en esta Todos, posada. todos. Todas las razas, aquí no se discrimina a nadie, no pasa nada, no importa Nada, el bando. aquí caben todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adeu. Adiós.